todos, bienvenidos una vez más al canal y aquí estamos en un nuevo vídeo. Ayer por la noche terminó la jornada 2 de lo que ya está siendo el Mundial de Qatar y como ya hice con la jornada 1, toca repasar qué es lo mejor que nos ha dejado esta jornada número 2 repasando todos los encuentros. 15 partidos, como dije otra vez, no comentamos el partido de España porque desde España a Alemania ya hay un vídeo aparte. Por lo tanto, como este vídeo es muy largo, el otro ya duró 40 minutos, no me demoro más, vamos ya a empezar, evidentemente en orden alfabético, empezando por el grupo A. Dos selecciones que venían dejando muchísimas dudas de la primera jornada y que honestamente la siguen dejando tras este partido. Hay que decir que Senegal evidentemente ante Qatar sí que pudo tener más el balón, pero creo que es una selección que le viene mucho mejor salir al contraataque con sus hombres rápidos de arriba que ya en la posesión, porque está siendo bastante improductiva. A pesar de esto, la defensa de Qatar estaba dejando muchas dudas ya desde el principio del partido y por eso, aunque Senegal no lo estaba haciendo demasiado bien, se consiguió adelantar en el marcador al filo del descanso con un gol de Boulaye Dia y luego justo en la reanudación en la segunda parte volvió a marcar de nuevo Senegal poniendo el 2-0. Claro, en este momento de partido la defensa de Senegal se está viendo muy mermada, realmente estaban cometiendo muchísimos errores, era una calamidad prácticamente y eso no significa que Senegal, como digo, lo estuviese haciendo bien. A mí Senegal tampoco me estaba gustando nada. El caso es que a partir de aquí, Qatar sí que intentó ir más por el partido. Qatar con balón atacando sí que me parece que pudo dejar algunas sensaciones positivas, sobre todo con Achraf Hafeez, el futbolista qatarí segunda punta que me parece de lo más destacable de la selección asiática. Creo que fue de lo mejor del partido. Y ahí sí que Qatar creo que tuvo sus opciones. De hecho, acabó llegando el 1-2 en el minuto 78 a través de Muntari. Bueno, y aquí parece que Qatar se podía meter mínimamente en el partido, pero como digo, al final Senegal, por poquito que hiciese, cuando se ponía en modo ofensiva, Qatar no sabía cómo soportar los ataques de Senegal y ya al final del partido acabó llegando el 1-3. Como digo, gana Senegal, pero honestamente me parece que tampoco hizo un gran partido. De hecho, a mí Senegal, a pesar de la baja de Mané, me está decepcionando un poco actualmente en este mundial. Y como jugador del partido yo he puesto a Boulaye Dia porque creo que tampoco hay ningún jugador que sobresaliese demasiado. Entonces, como Boulaye Dia, el jugador de la Salernitana cedido por el Villarreal, marcó el primer gol, que al final fue el más importante, pues bueno, me he querido quedar con él, que además también según el mundial le dieron el MVP a él. Por lo tanto, creo que tampoco hay ningún jugador que destacase sobremanera. Y en ese mismo grupo tuvimos un partido que este sí que nos dejó muchas más cosas que comentar. Ese Países Bajos 1, Ecuador 1. Selecciones que me estaban dejando algunas certezas y algunas dudas. Más dudas que certezas Países Bajos, más certezas que dudas Ecuador. Y aún así, en este partido más o menos se mantuvo la dinámica. Hay que decir que Países Bajos sí que me gustó bastante cómo comenzó el partido. De hecho, ya en el minuto 6 se acabó adelantando con un gol de Cody Gakpo, que está siendo al menos de las noticias positivas de Países Bajos porque lleva ya 2 goles en 2 partidos y está manteniendo esa buena racha que estaba teniendo con el PSV en la liga neerlandesa. El caso es que a pesar de esto, bueno, tampoco Países Bajos hizo demasiado. Ecuador se fue animando con el transcurso de los minutos en la primera parte. De hecho, por tramos de partido creo que le robaron la posesión a Países Bajos y ahí Virgil van Dijk creo que tuvo que estar muy bien defendiendo en área rival porque Ecuador, como digo, estaba consiguiendo atacar. En cualquier caso, esto fue la primera parte porque en la segunda sí que no pudo resistir Países Bajos una acción que ponía el empate. Fue en el minuto 49 prácticamente a la reanudación de la segunda parte en el Valencia. ¿Quién si no? ¿Cómo está el delantero ecuatoriano que lleva ya 3 goles en 3 partidos? Uno de los goleadores de este mundial. Y honestamente creo que a pesar de marcar ese primer gol, creo que Ecuador seguía siendo mejor que Países Bajos. De hecho, tuvieron el 1-2 en una acción de Gonzalo Plata que se fue al larguero. Y Ecuador seguía metiéndole muchísima intensidad en el partido. Es verdad que no pudieron conseguir ese 1-2. Y Países Bajos evidentemente tuvo su momento, sobre todo a través de Frenkie de Jong, que creo que volvió a ser el mejor del partido. De hecho, ahí lo he colocado yo como el MVP. Pero honestamente creo que Países Bajos estuvo realmente mal. Frenkie de Jong se movía, intentaba buscar su espacio
y fueron varias veces y de forma reiterada las que el centrocampista del FC Barcelona se estaba quejando porque no se movía ningún compañero por delante suyo y no tenía apenas línea de pase. Por lo tanto, así acabó el partido 1-1. Al final se lesionó Ener Valencia. Veremos a ver si es grave o no, porque en el primer partido también tuvo que ser sustituido. Pero en cualquier caso, a mí me gustó más Ecuador. El empate a 1, creo que es verdad que tampoco fue muy superior a Ecuador, pero yo personalmente me decanto por la selección sudamericana antes que a Países Bajos, que en mi opinión, a pesar de que ahora mismo no tiene malos puntos, me está decepcionando bastante. Porque de hecho, si repasamos ya cómo están los grupos, pues Países Bajos ahora mismo es líder de ese grupo A, seguido de Ecuador. Ambos tienen 4 puntos, han marcado 3 goles y han encajado un gol. Por lo tanto, aún queda por decidirse bastante en este sentido. Aunque claro, hay que mencionar que también está por ahí Senegal, que ahora mismo tiene 3 puntos. Y habrá que ver evidentemente qué pasa en esa última jornada. Qatar con 0 evidentemente no tiene ya ninguna opción. Además, es una selección que está dejando muchísimas dudas y que se ve mucho más inferior que el resto de las selecciones, no solo de su grupo, sino más en contexto general. Por lo tanto, a priori, en el último partido del grupo, ese partido entre Ecuador y Senegal tiene que ser muy importante para ver principalmente qué selección se lo acaba llevando. Pasamos ya al grupo B, donde empezamos con ese Gales-Irán, que a pesar de ser el grupo B, este partido fue el primero de esa jornada número 2. En cualquier caso, comentar que en la primera parte no pasaron demasiadas cosas. De hecho, los primeros minutos fue de bastante imprecisión, bastante ida y vuelta. Poco a poco Gales se fue haciendo con la posesión del balón. De hecho, tuvo una ocasión bastante clara a través de Kiefer Moore, pero es verdad que con el paso de los minutos tampoco tuvieron tantas opciones. Y al final creo que el 0-0 al descanso fue más o menos justo. Sí que pasaron más cosas en la segunda parte, principalmente porque Irán le metió muchísima intensidad al partido. De hecho, nada más salir en una doble ocasión que se va al palo. O sea, creo que Irán en la segunda parte demostró realmente que es una selección que puede hacer las cosas muy bien y que ese primer partido contra Inglaterra al final se vio demasiado superada, y creo que lo demostró muy bien contra Gales en esa segunda parte. Luego hay que decir que Irán tiene bastantes ocasiones, más allá de estas dos que tuvieron al palo, y es verdad que el partido también cambia, que decirlo, con la expulsión de Genes y el portero de Gales por roja directa. A partir de aquí, evidentemente, Irán, si ya estaba intentando marcar ese primer gol, se vuelca aún más al ataque. Eso sí, no es hasta el minuto 98 donde al final Irán acaba marcando ese primer gol. Luego, 3 minutos más tarde, en ese descuento larguísimo, acabó llegando en el 2-0. En cualquier caso, a mí Irán me convenció en la segunda parte, sobre todo a través de Taremi, que esta vez no marcó, fue el autor de los 2 goles contra Inglaterra, pero en este caso no marcó, sí que dio una asistencia, pero yo aún así lo he puesto como el MVP porque me parece sin ninguna duda el mejor jugador de la selección de Irán, y creo personalmente que fue el que tiró del carro para que Irán pudiese llevarse los 3 puntos. También mencionar a Ramin, el jugador que es el lateral derecho de Irán, que fue el que marca el segundo gol, que también me gustó bastante, pero yo personalmente me quedo con Taremi. Y en ese mismo grupo se enfrentaba Inglaterra frente a Estados Unidos. Inglaterra, como ya he mencionado antes, después de ganar de forma muy contundente a Irán por 6-2 y siendo una de las favoritas del Mundial, como no puede ser de otra forma. Hay que decir que la selección de Gareth Southgate empezó bien en el partido, tenía la posición desde el principio, creo que estaba teniendo, bueno, pues buena movilidad con el balón, pero poco a poco se fue enfriando. Más o menos en el minuto 18-20 creo que el partido se empieza a igualar, y a partir de poco a poco Estados Unidos le empieza a coger más temperatura. De hecho, Estados Unidos creo que acaba bastante mejor la primera parte. De hecho, tienen 2 ocasiones claras, una con McKennie y otra con Pulisic, que finalmente no acaban entrando. Y creo personalmente que Estados Unidos sí que se estuvo mereciendo ese primer gol en caso de que alguna de las dos selecciones se lo acabase llevando. El caso es que más o menos al final de la primera parte sí que hubo bastantes ocasiones y creo que cualquiera más o menos pudo haber marcado. Al final se quedó con un 0-0, y en la segunda parte podemos diferenciar dentro de esa propia segunda parte 2 partes. La primera, donde claramente Estados Unidos fue mejor, donde creo que también se pudo merecer ese 0-1, y luego justo más o menos en la mitad de esa segunda parte fue Inglaterra la que empezó a ser mejor, que también tuvo sus opciones para ponerse 1-0. El caso es que ninguno de los dos combinados nacionales consiguieron marcar y el partido acabó en un 0-0, que honestamente, viendo el cómputo general, sí que me parece justo.
Como digo, el empate, no el resultado, porque ambas selecciones creo que tuvieron bastantes opciones para marcar al menos un gol. Como MVP he puesto a Christian Pulisic. La verdad es que es un MVP bastante complicado, porque creo que podríamos haber hablado perfectamente de Matt Turner, el portero de Estados Unidos. Creo que Pulisic fue de lo mejor de Estados Unidos, pero de Inglaterra también podemos quedarnos, por ejemplo, con la pareja de centrales, que creo que estuvo bastante bien, incluso con Luke Shaw, que creo que también estuvo bastante bien. Al final Pulisic lleva ya 2 MVP, al final sigue siendo el mejor jugador de un partido, no significa que sea de los mejores jugadores de la jornada, y más en este partido que, como digo, más o menos todo fue muy parejo, fue por tramo, y creo que no hubo una selección que realmente dominase a la otra durante mucho tiempo de juego. Por lo tanto, empate justo que nos deja así el grupo B. Inglaterra evidentemente es primera tras su empate y la victoria en la jornada anterior. Irán, con la victoria que hemos comentado anteriormente, ya se sitúa con 3 puntos. Y Estados Unidos tiene 2 puntos tras empatar. Gales ahora mismo se le complica todo mucho con tan solamente un punto. Partido clave, evidentemente, el de la jornada 3 en ese Irán-Estados Unidos, que quien gane básicamente se clasificará a la siguiente ronda, entendiendo que Inglaterra también lo hará en un partido a priori bastante sencillo por lo que estamos viendo ante la selección de Gales. Pasamos ya al grupo C, donde tenemos que hablar de ese Polonia-Arabia Saudí. Una Arabia Saudí que recordamos que viene de ganar a Argentina en la primera jornada, siendo una de las selecciones revelación hasta el momento. Y hay que decir que el inicio del partido empezó bastante bien a la Arabia Saudí. Creo de hecho que tuvo alguna ocasión bastante clara que podía haber puesto perfectamente el 0-1. De hecho, Polonia sufrió muchísimo al principio. Mati Cash, el lateral, en este caso carrilero derecho, creo que se libra de una expulsión que en mi opinión debería haber sido incluso, y hay que decirlo, en esos primeros 20-25 minutos Arabia Saudí claramente fue mejor que Polonia. Luego el partido se iguala un poco más y Polonia al final, en una buena transición, acabó marcando el 1-0, gol de Zielinski. En cualquier caso, hay que decir que Arabia Saudí estaba jugando muy bien. Es verdad que hay un pequeño parón por una posible lesión, y eso creo que a Arabia Saudí le vino bastante mal en la primera parte, a pesar del gol, pero como digo, estaban siendo mejores, tenían buen ritmo de partido, y ese pequeño parón creo que a Polonia le sentó mucho mejor y encima llegó el gol. Luego Arabia Saudí tuvo un penalti que Szczęsny acabó parando, gran partido del portero de la Juve, y como digo, en los últimos minutos de la primera parte creo que Arabia Saudí también tuvo alguna ocasión clara, pero al final el partido al descanso se fue con ese 1-0. Empieza la segunda parte y Arabia Saudí vuelve a ser mucho mejor que Polonia. Como digo, Polonia iba por delante en el marcador, pero estaba siendo sin duda una grandísima decepción. Arabia Saudí estaba siendo mucho, pero que mucho mejor. Como digo, iban perdiendo, pero en mi opinión deberían haber estado ganando, pero que perfectamente. Polonia, con ese gol que tenían de ventaja, al final optaron por un plan de repliegue mucho más atrás, intentando salir con contragolpe o con balones largos a cualquiera de los dos puntas. Y al final del encuentro sí que Polonia tuvo alguna alternativa, llegando un poco más. De hecho, lanza dos disparos al larguero y, como todos sabéis, Robert Lewandowski acabó poniendo el 2-0. Ojo, porque fue el primer gol de Robert Lewandowski como jugador de Polonia en el Mundial. En los mundiales anteriores Lewandowski no había conseguido marcar ni un solo gol. Como digo, al final Polonia consiguió ganar, pero tengo que decirlo, a mí me decepcionó una barbaridad. Y Arabia Saudí creo que sería un resultado demasiado grande. Al final pagó los errores principalmente de ese segundo gol. Cuando Arabia Saudí seguía estando bien, Al-Malki comete un error que al final le deja a Lewandowski el gol prácticamente en bandeja. Bueno, al final Arabia Saudí creo que es una selección que tiene sus limitaciones, pero aún así, como digo, ha dejado buenas sensaciones. Mismo resultado que en el otro partido de este grupo C, en ese Argentina-México, un duelo donde, hay que decirlo, estalló todo por Twitter entre aficionados de Argentina y de México, mucha toxicidad. Yo me centro en lo que fue el partido más allá de esto. Hay que decir que en el principio, en los primeros minutos, fue todo bastante caótico. Al final era mucho de lo individual, nadie tenía el control, poquísimo orden, y al final eso provocaba que pasasen muy poquitas cosas. Poco a poco Argentina se fue yendo con el control de balón, algo lógico por la calidad individual de esos jugadores, pero no estaban generando nada y prácticamente así se fue el partido al descanso. En la primera parte es que pasaron muy pero que muy poquitas cosas. En la segunda parte sí que Argentina empezó algo mejor, sobre todo porque principalmente consiguió establecerse más en campo rival, en el campo de México. Esto
hizo que México tuviese que estar más tiempo defendiendo y al final en una jugada que se inventa Leo Messi con un gran disparo se puso el 1-0 en el marcador. Evidentemente México ante esto tampoco tenía demasiado que hacer, pero como digo, Argentina, más allá de estar mereciéndose ese primer gol, sí que estaba ya ocupando siempre el balón en campo rival. Es verdad que a partir de aquí Argentina opta por un plan bastante reservón, de hecho Scaloni mete un central más para jugar con línea de 5 atrás, 3 centrocampistas y dan solamente 2 atacantes. Evidentemente cambia totalmente el partido y es la selección mexicana la que tiene que en este caso buscar el gol del empate. No lo consiguen, Argentina se guarda bastante bien atrás y tampoco sin sufrir demasiado, y ya incluso en el minuto 87 aproximadamente Enzo Fernández, el chico del Benfica, que bueno es, se acabó inventando un auténtico golazo que ponía ya el 2-0 definitivo. Hay que decir que este grupo está dejando dudas, porque a pesar de la victoria de Argentina, la primera parte fue mala, la segunda, más que por juego, Argentina acaba marcando 2 golazos prácticamente porque Messi y Enzo se lo acabaron inventando en 2 muy buenos disparos, pero el juego, como digo, tampoco fue demasiado bueno. Y México, que sabemos los problemas que tiene, arriba le cuesta muchísimo generar y marcar gol, y tampoco es una selección demasiado fiable. Por lo tanto, así quedaría ahora mismo el grupo C, con Polonia, que como digo, no me está gustando nada, pero al final ha conseguido una victoria y un empate. Argentina segunda, que se la tendrá que jugar en esa próxima jornada precisamente con la selección polaca. Luego Arabia Saudí, que ganó un partido y por lo tanto está metido totalmente lleno en la pelea. Y México, que aún también puede conseguir cosas si Argentina le gana a Polonia, y ellos por lo tanto tendrán que ganar a Arabia Saudí. Por lo tanto, grupo abierto, muchísimas opciones, pero sí que es verdad que son 4 selecciones que dentro de su contexto evidentemente no podemos comparar, por ejemplo, a México con Argentina, a nivel de importancia me refiero. Bueno, creo que las 3 favoritas están en un momento bastante delicado, excepto Arabia Saudí, que a priori es la peor del grupo, pero que sin embargo es la que mejores sensaciones me está dejando. Pasamos al grupo D, en ese partido que enfrentaba a Túnez y Australia. Hay que decir que ha sido de esos partidos de los que menos cosas nos han acabado dejando en esta jornada. De hecho, en la primera parte había bastantes alternativas para las dos selecciones. Creo que Australia estuvo un pelín por encima. De hecho, el gol llega en la primera parte a través de Michael Duke, el delantero que juega en la segunda división japonesa. Ahí es nada, y Australia se acabó adelantando. Pero como digo, tanto Túnez como Australia estaban compitiendo más o menos al mismo nivel, tenían diversas ocasiones ambos, pero como digo, Australia se acabó adelantando en el minuto 38 y así nos fuimos al descanso. En la segunda parte, de forma muy evidente, Túnez tenía que ir a ganar el partido. Buscaban ese gol del empate, al principio con mucho control pero sin demasiadas ocasiones. Todo se empezó a acrecentar más a partir del minuto 70 aproximadamente, que aquí sí que fue con todo Túnez. De hecho, durante un buen tramo de ese partido parecía que iban a empatar, pero sin embargo Australia consiguió resistir de forma bastante óptima, principalmente a través de Matthew Ryan, el portero que estaba en el Valencia, la Real Sociedad, que lo conocemos todos bastante bien. Y sobre todo, del que yo he puesto como MVP, de Harry Soutar, el central que juega en la Championship, en el Stoke City más concretamente, un central muy alto, corpulento y que tiene un buen nivel defensivo, y creo que fue la pieza más clave de todo el entramado defensivo de Australia para conseguir ese 0-1 definitivo. Creo que Australia no fue mejor, de hecho Túnez me gustó mucho más en la segunda parte, pero Australia iba ya con ese gol de ventaja, se notó en el planteamiento de partido y al final Australia acabó llevándose esa victoria, a pesar de que Túnez, como digo, es una selección que ya nos gustó mucho en el primer partido y que en este partido también nos dejó cosas interesantes, pero de momento no se les ha concedido demasiado premio a esta selección. Aunque claro, el grandísimo duelo de ese grupo D lo tendríamos después entre Francia y Dinamarca, dos selecciones que claro, una viene de ser vigente campeona del Mundial y Dinamarca de ser la selección revelación de la pasada Eurocopa. Por lo tanto, dos selecciones que a priori nos tenían que dejar un buen partido. En la primera parte a mí me gustó algo más Francia, de hecho empezó dominando bastante el balón. Hay que decir que eso es cierto, que tampoco crearon demasiado ocasiones de peligro. De hecho, a mí el que más me estaba gustando era Dembélé en los primeros minutos, y la mayoría de las ocasiones de hecho estaban llegando a balón parado. A pesar de esto, el partido se fue 0-0 al descanso, tampoco pasaron demasiadas cosas
Sí que pasó mucho más en la segunda parte, donde también empezó igualada, más o menos igual que el final de la primera. En este caso siguió una línea continuista, pero sí que poco a poco Francia se fue animando claramente en busca del primer gol. Lo acabó encontrando en un grandísimo contragolpe entre Theo Hernández y Kylian Mbappé, que al final acabó poniendo ese 1-0 y, como digo, fue un grandísimo gol. Dinamarca es una selección que la conocemos, tiene alicientes para ir al ataque y evidentemente iba a ir a por ese gol del empate y de hecho lo consiguió en un balón parado de Andreas Christensen. De hecho 7 minutos después, no tardó tampoco demasiado Dinamarca en conseguir ese gol del empate y otra vez se volvían a cambiar las tornas. Con ese gol del empate Francia quería ir otra vez a por el gol de la victoria. Como digo, fue alternativa según el resultado entre uno y otro equipo. Aquí sí que, como digo, Francia, la pegada arriba es brutal y un gran centro de Griezmann acabó con un gol de nuevo de Kylian Mbappé. Como digo, la conexión Griezmann y Mbappé, sin ninguna duda, hizo que Francia ganase el partido. Fueron los dos mejores. Yo como MVP me he quedado con Kylian Mbappé porque al final es que marca los dos goles, pero podría haber sido Griezmann perfectamente, que a mí me está pareciendo el mejor jugador de este mundial, junto quizá con algún otro de Portugal. Ya sabéis a quién me estoy refiriendo, al menos de momento en estas dos primeras jornadas. Y mira que a Griezmann no lo he puesto en MVP ni del primer partido porque puse a Giroud, ni de este segundo porque he puesto a Mbappé. Pero creo honestamente que Griezmann con la selección francesa está siempre a un nivel tremendo y lo está demostrando en este mundial. Con este resultado de 2-1 entre dos grandes selecciones, así se nos queda el grupo D, con Francia líder 6 de 6, por lo tanto ya es selección de octavos de final. Australia con esta victoria de momento ahí se va colando, pero evidentemente también hay que decirlo, hay una Australia-Dinamarca en la última jornada que dirá muchas cosas. Es cierto que si Australia empata, pues ahí estará la siguiente ronda, pero Dinamarca depende de sí misma y a priori es una selección más potente como para seguir colándose en la siguiente fase. También puede hacerlo Túnez, que como he dicho antes, creo que está haciendo bien las cosas, pero claro, tiene una Francia delante que al final es muy complicado, pero oye, opciones tiene. Por lo tanto, este grupo sigue abierto, más allá de que Francia ha pasado y seguramente lo haga como primera, porque al final el golaveraz contra Australia también le sale muy favorable. Por lo tanto, Francia primera clasificada y seguramente como primera de grupo. Pasamos al grupo E, al grupo de España. Como he dicho anteriormente, no vamos a analizar España-Alemania. Ya hay un vídeo aparte para que podáis ver todo lo que sucedió más en profundidad de ese partido. Vamos con el otro partido de ese grupo E, ese Japón-Costa Rica, que la verdad hay que ser breve, porque fue un partido que no fue fácil de ver. Principalmente la primera parte, fue una primera parte donde si digo desde que no pasó nada, creo que todos estaréis absolutamente de acuerdo. Fueron 45 minutos, como he dicho, difíciles de ver, dejémoslo ahí. En la segunda parte sí que se animó un poco más la cosa, principalmente porque Japón está teniendo la mala costumbre de dejar a grandes jugadores en el banquillo y sacar a la segunda parte para revolucionar el equipo, para hacer una selección mucho más ofensiva. Esa es la estrategia que está siguiendo Japón, de nuevo con jugadores muy importantes, como por ejemplo el caso de Mitoma saliendo desde el banquillo. Al final es la estrategia que está utilizando Japón, como digo, eso hizo que el partido se agitase mucho más. Y aún así Costa Rica, todo lo mal que lo mismo frente a España, donde le cayeron 7 goles, ante Japón formó una línea defensiva realmente fuerte e incluso sorprendente, porque parecían dos selecciones totalmente diferentes, la Costa Rica que jugó contra España y esta Costa Rica que se enfrentó a Japón. Muy bien a nivel defensivo, como digo, y parecía que el partido se iba a ir 0-0, porque Costa Rica básicamente estaba pudiendo controlar a la selección nipona, que iba otra vez con mucha gente en ataque, como ya pasó frente a Alemania. El caso es que en una jugada prácticamente aislada, Kaiser Fuller, el carrilero derecho de la selección costarricense, acabó marcando el 0-1. Esto evidentemente era un vuelco brutal al partido, y si antes Costa Rica tenía claro que el objetivo era defender y estar ahí atrás, más claro aún con ese 0-1 que fue como acabó el encuentro. Japón llena el ataque, no consiguen marcar, Costa Rica una ocasión aislada y acaban marcando ese 0-1. Un poco más pasa el partido, el MVP no se lo ha dado al final a Fuller porque es el jugador que marca el gol, pero como digo, podría haber sido a la defensa prácticamente entera de Costa Rica, porque hizo un ejercicio de resistencia durante toda la segunda parte. Y bueno, así se nos queda
este grupo E, donde España evidentemente es primera, que jugará contra Japón, que ahora mismo es segunda con 3 puntos. Costa Rica tercera también 3 puntos. Y la última es Alemania, que eso sí, hay que decirlo, esperan ganar a Costa Rica, partido que a priori deberían de poder ganar con más o menos cierta facilidad, pero claro, dependen ahora mismo de que nosotros, la selección española, gane a Japón, porque una victoria de Japón deja fuera a Alemania, sí o también, y luego un empate ya habría que estar haciendo cuentas según de cuánto gana Alemania a Costa Rica. Por lo tanto, ojo con Alemania, que se puede quedar fuera y no se puede confiar. Como digo, España es primera de grupo, con un empate ya le valdría para pasar y como primera, a no ser que Costa Rica le ganase a Alemania, que honestamente se antoja algo complicado. Por lo tanto, España lo tiene realmente bien viendo cómo está este grupo, Alemania no tanto. Y nos vamos del grupo F para hablar de la selección sin duda más decepcionante de lo que llamamos del Mundial. Y es que Bélgica, tras hacer un partido horrible en la primera jornada, lo ha vuelto a hacer aún peor contra Marruecos en esa segunda, perdiendo 0-2. Es verdad que el partido empezó con Bélgica teniendo bastante control, bastante acercamiento, pero es verdad que poco a poco todo esto se fue diluyendo, hasta un punto en el que Marruecos poco a poco se fue acercando aún más y de hecho acabaron anulándole un gol a la selección marroquí. En cualquier caso, el partido se fue 0-0 al descanso, no pasó demasiado en esa primera parte. Y luego en la segunda más o menos empezó igual, Bélgica teniendo bastante control, pero ocasiones realmente residuales. El caso es que hay un momento de partido donde Marruecos empieza a petar un poquito más, sobre todo a través de Boufal y de Ziyech, dos extremos muy talentosos que conocemos realmente bien que tiene la selección marroquí. Y luego una jugada a balón parado, genialidad o suerte de Sabiri, como queráis llamarlo, pone un centro lateral en dirección portería, yo creo que esto sí, con toda la intención. Saiz pasa por delante, roza más o menos el balón y al final el balón acaba entrando con un fallo, en mi opinión, de Thibaut Courtois, que es verdad que es una opción difícil para el portero porque no sabes si salir, si moverte más de la cuenta por si alguien desvía la pelota, pero el caso es que al final el balón se lo acaba comiendo. A mí me parece un error de Thibaut Courtois y aquí Marruecos se ponía por delante. Evidentemente, Bélgica tenía la obligación de ir a menos por ese empate, pero lo de Bélgica fue terrible. Es que prácticamente todos los jugadores estaban mal. Sabemos que Bélgica viene en una dinámica complicada, pero si encima Courtois falla y De Bruyne lleva unos partidos bastante ramplones, podemos decirlo, pues Bélgica evidentemente ahora mismo no tiene prácticamente nada. Y ya de hecho con Bélgica volcado al ataque, acabó llegando ese 0-2 en el minuto de descuento. Por lo tanto, al final Bélgica está jugando mal y encima la verdad es que está siendo una de las selecciones más decepcionantes. Que es verdad que ya se podía prever que no iba a ser tan buen resultado como en los últimos torneos internacionales, pero aún así está dejando unas sensaciones malas, pero malas de verdad. Y en ese mismo grupo teníamos un partido realmente interesante entre Croacia y Canadá. Un partido que nos dejaba una selección croata, que bueno que es verdad que su debut tampoco fue demasiado bueno frente a Marruecos, pero sí que es cierto que al final Croacia es una de las selecciones que están más consolidadas en este tipo de torneos. Recordamos que viene a ser finalista hace 4 años. Y Canadá, que a pesar de perder contra Bélgica, nos dejó muy buenas sensaciones. Por lo tanto, evidentemente, tenía que ser un partido muy entretenido. De hecho, aún mal empezaba siendo cuando en el minuto 1,5 Canadá ya se adelantaba en el partido. Un centro de Buchanan, el jugador del Brujas, un jugadorazo, me encanta, que remataba a Alfonso Davies al segundo palo para poner, como digo, el 0-1. Esto hacía que el partido fuese evidentemente aún más divertido. Grandes primeros minutos de Canadá con ese gol incluido y una propuesta realmente ofensiva. El caso es que Croacia poco a poco, bueno, pues evidentemente veía que Canadá tenía pues sus problemas atrás. Es una selección muy atrevida, que va al ataque, que a pesar de ese 0-1 seguía también buscando ese 0-2. Evidentemente Croacia con su experiencia olió sangre y al final Kramaric acabó poniendo ese 1-1. Esto hizo que aún mejorase aún más la selección croata y junto antes del filo del descanso puso Libaya el 2-1. Evidentemente Croacia es una selección superior a Canadá, lo demostró al final de la primera parte
y lo siguió demostrando en la segunda. Porque Canadá, si aún seguía siendo una selección muy ofensiva, empatando o incluso ganando, perdiendo aún más. Y esto evidentemente Croacia lo hizo pagar. Otra vez Kramaric para el 3-1 y Croacia aún más cómoda. Canadá se sigue yendo aún más arriba porque el resultado era más abultado y llega después ya el 4-1 del Euromaer ya en el tiempo de descuento. Es verdad que para como estaba el partido, quizá un 4-1 es excesivo. Canadá no jugó tan mal realmente, solo que claro, viendo el modelo de juego de la selección canadiense, es una selección muy ofensiva que busca el ataque, que desprotegen su línea defensiva, y esto evidentemente una selección de nivel bastante alta, como es la selección croata, pues te lo paga carísimo y hace que el resultado acabase siendo tan elevado. ¿Cómo envía el partido? Pues he puesto a Kramaric porque al final es el jugador que acaba marcando los 2 goles, aunque también me gustó mucho Kovacic, también me gustó Perisic, también Guardiol a nivel defensivo, pero como digo, en cualquier caso, gran partido de la selección croata, que eso nos deja este grupo ahora mismo, ese grupo F con Croacia, evidentemente como líder, y Marruecos también con su victoria ante Bélgica, ambas selecciones con 4 puntos. Bélgica con 3, aún siguen dependiendo de lo mismo en la última jornada, pero claro, será ante Croacia. Esto puede hacer un gran partido donde Croacia viene mejor y siendo dos selecciones bastante potentes, pues una tiene pinta que se nos va a dejar fuera en esta fase de grupos. Canadá, a pesar de las buenas sensaciones de cierto momento, se nota que es una selección que le falta experiencia y ahora mismo tiene 0 puntos y ya se ha quedado fuera de la fase de grupos de la Eurocopa. En cualquier caso, como digo, Croacia-Bélgica, partidazo para la tercera jornada. Pero para partidazo, lo que vivimos ayer por la mañana en el grupo G, el que ha sido sin ninguna duda, al menos en mi opinión, el partido más divertido de todo lo que llamamos de mundial. Ese Camerún 3, Serbia 3. Aquí hay muchas cosas, no sé realmente por dónde empezar. Bueno, Serbia empezó mejor en el partido. De hecho, Mitrovic tuvo ocasiones realmente claras, 2, sobre todo la segunda, donde parecía que Serbia empezaba muy bien en el partido. En cualquier caso, Camerún también tenía muchísimas opciones. Es que ambas selecciones estaban atacando una barbaridad, con el partido realmente abierto. Serbia las más claras, pero Camerún también tenía ciertas ocasiones para poder poner el 1-0. Y como digo, era un partido que era todo caos, cero control, dos selecciones muy agresivas, yendo al ataque, con jugadores rápidos arriba. En fin, un caos de partido a nivel táctico. El caso es que en una acción finalmente de un córner acaba marcando Camerún el 1-0. Como digo, a mí Serbia me estaba gustando un poco más, pero en una acción acaba poniendo Camerún ese 1-0 en un córner, fue Casteleto. Y luego Serbia, evidentemente, si ya estaba dejando espacios atrás, con la derrota, aún más espacios, aún más caos. Y al final es verdad que en una jugada, también a balón parado, acabaron poniendo en ese tiempo de descuento de la primera parte el 1-1. Pero en un partido tan caótico, esto no podía acabar así ya en la primera parte. Tan solamente 2 minutos después, Milinkovic-Savic, muy buen gol, robo en campo rival, ponía el 1-2 para Serbia. Hay que decir que aquí la defensa de Camerún sí que estuvo bastante floja. Así nos íbamos al descanso. Ya era una primera parte emocionante donde pasaron muchas cosas. En la segunda fue aún mejor. Ya Serbia puso el 1-3 bastante pronto, el minuto 52-53, dejando más claro que la defensa de Camerún era bastante desastrosa. Luego, no preguntéis por qué, Serbia decide exponer su defensa aún más, cuando van ganando 1-3 en el partido. Esto lo aprovecha Camerún con un cambio clave, que es meter a Abubakar arriba junto a Choupo-Moting. Esto lo destrozó todo y al final, con tanto espacio, la defensa de Serbia los aprovechó. Abubakar, como he dicho, primero poniendo el 2-3 en un muy buen gol de vaselina, hay que decirlo, y 3 minutos después poniendo el 3-3 Choupo-Moting. Precisamente no otro balón al espacio que ganaba Abubakar y se la dejaba en bandeja para el delantero del Bayern de Múnich. Absolutamente inexplicable. ¿Por qué Serbia deja tanto espacio si tiene el partido prácticamente ganado? Y bueno, pues prácticamente deja la defensa bastante vendida. Así es que, como digo, el partido era un caos a nivel táctico. Después de esto, siguió habiendo ocasiones, pudieron seguir pasando más cosas, principalmente de Serbia, que tuvo las más claras para volver a adelantarse. Esto finalmente no pasó, el partido acabó 3-3. En lo que digo, quienes visteis el partido, creo que honestamente no se puede analizar desde un punto táctico. Os he comentado lo que pasó,
pero es que me parece realmente complicado sacar conclusiones de este encuentro, porque como digo, fueron dos selecciones que fueron a lo loco para el espectador neutral. Muy divertido, para los entrenadores seguramente, muchas reprimendas después del partido, porque como digo, no sé qué les dirían en el vestuario, si les dirían, oye, salí ahí divertido, porque literalmente hubo un caos impresionante, cero táctica totalmente, pero bueno, nos regalaron ese bonito 3-3 como MVP, dentro de los muchos que podía haber. Zivkovic da 2 asistencias, Milinkovic-Savic marca un gol y también hace un buen partido. Casteleto, el central de Camerún, marca un gol y da una asistencia también. Al final me he quedado con Abubakar porque sale en la segunda parte, pero claro, da un gol y marca otro. Y al final es el que más destroza el partido, por así decirlo, aprovechando la debilidad de Serbia. Por lo tanto me quedo con él, pero en este partido tan loco, honestamente, bueno, puedo haber puesto a varios jugadores. Mucho más controlado y algo que se veía ver ha sido el otro partido de este grupo, ese Brasil-Suiza. Algo que, como he dicho antes, se podía prever, principalmente porque ya conocemos a Suiza, es una selección que a nivel defensivo se pone el mono de trabajo y suele hacer los partidos bastante toscos, la verdad, ¿por qué no decirlo? Así empezó el partido, Brasil teniendo una posesión, como ya se podía prever desde el principio, pero sin apenas crear ocasiones de peligro. Creo que Rafinha, el jugador del FC Barcelona, fue el que más peligro causó, más o menos desde banda derecha, poniendo buenos centros, pero como digo, tampoco fueron grandes ocasiones. Suiza estaba muy sólida a nivel defensivo y al final así nos fuimos al descanso. En una primera parte, como digo, donde no pasaron demasiadas cosas. En la segunda parecía que te iba a ir por el mismo camino, pero aquí Brasil sí que encontró un resquicio en una jugada puntual que acabó en gol de Vinicius Junior, pero fue anulado por fuera de juego previo en esa misma jugada. Se salvaba Suiza y todo volvía a empezar otra vez 0-0, Brasil a picar piedra. Podemos decir que ese es el resumen de partido de lo que tenía que hacer Brasil, picar piedra y en algún momento acabar derruyendo la muralla suiza a nivel defensivo. Hay que decir que Brasil con balón no estuvo bien, se notaba la falta de Neymar, Paquetá estuvo mal en la primera parte, faltaba un jugador quizá diferente para mover más a la defensa y circular más rápido, pero en una jugada ya más o menos al final del partido, en el minuto 83, Casemiro realiza una acción de auténtico delantero centro y acabó marcando, con un poco de fortuna también hay que decirlo, pero acabó marcando ese 1-0 definitivo. Como digo, tras estar casi todo el partido en campo rival, tras estar ahí intentando mover a la defensa de Suiza que seguía fuerte y resistente, al final Brasil acabó encontrando este premio del gol a través de Casemiro. Por lo tanto, victoria para Brasil en un partido que evidentemente iba a ser muy complicado, lo comentaba por Twitter. Suiza, como pase, va a ser un partido para echarlo muy pero que muy correoso y muy pero que muy difícil. Vemos ese grupo G, porque está Brasil como primera de grupo con 6 de 6, lo que significa que al igual que Francia, como he comentado antes, también se han clasificado ya para esos octavos de final. Suiza se pone tercera y luego están Camerún y Serbia con un punto, que aún siguen teniendo opciones. Evidentemente lo más interesante es el Suiza-Serbia de la tercera jornada, porque si gana Serbia podría pasar como segunda de grupo y evidentemente Suiza le vale el empate como no puede ser de otra manera. Camerún tiene opciones, pero ganarle a Brasil realmente complicado. Por lo tanto, Suiza-Serbia, nos quedamos con ese partido para la tercera jornada. Y nos vamos ya al último grupo, al grupo H, donde primero hemos tenido un Corea del Sur-Ghana. Si comentaba que el partido ante Camerún y Serbia había sido divertido, la verdad tampoco nos ha dejado indiferentes. De hecho han sido uno primero y el otro ha sido justo el partido de después. Por lo tanto, hemos tenido una mañana y una tarde ayer bastante entretenida al principio. Decir que en ese Corea del Sur-Ghana, primero en mi opinión empezó bastante mejor Corea. Es verdad que con más control que ocasiones claras como tal, pero aún así, como digo, creo que tenían buenas intenciones. A mí Corea los primeros 20 minutos aproximadamente me gustó más. Aún así, en una jugada de balón parado, ya sabéis que el balón parado no entiende dinámicas de partido, se acabó adelantando Ghana en un gol de Mohamed Salisu, el central de Southampton, ex del Valladolid, por cierto. Aquí evidentemente Ghana se ponía con todo de cara, a pesar de mi opinión estar siendo peores, como ya he comentado. Aún así, más ampliaban su renta con un gol de Mohamed Kudus. Qué talentazo el jugador del Ajax, me está encantando en este mundial. En este momento ponía el 2-0.
Al final todo se basaba en que Corea tiró 5 veces en la primera parte, ningún disparo a puerta, gana 2 veces, los 2 disparos acabaron en gol. Por lo tanto fue cuestión de eficacia, no por llegar más veces se te hace más fácil ganar. Gana, llega 2 veces, las 2 veces siendo muy eficaz y 0-2 al descanso. En cualquier caso, Corea tendría cosas que decir en la segunda parte. Principalmente porque, como digo, el partido empezó más o menos igualado, pero poco a poco Corea fue metiendo gente a nivel ofensivo, sobre todo la entrada de Kang In-lee cambia el partido. Primero dando una muy buena asistencia a Wei Sun-cho, espero haberlo pronunciado más o menos bien, al delantero de la selección coreana, que ponía el 1-2 y tan solamente 3 minutos más tarde igualmente ponía el 2-2. Cuestión de 3 minutos, el delantero de Corea del Sur marcaba su doblete particular para empezar un partido que en mi opinión Corea del Sur se estaba mereciendo empatar, porque como digo, fueron a por todo en ese momento del ataque. Problema, que en el equipo rival, en Ghana, estaba Mohamed Kudus, chicos, si es que es así de sencillo. ¡Qué jugador! Ya lo he grabado antes, voy a volver a hacerlo, claro que sí. Kudus marca el 2-3 en una jugada que quiere decir que está muy bien hecha por Ghana, pero la jugada iba a acabar en un remate de Iñaki Williams. Pero Iñaki Williams, siendo más Iñaki Williams que nunca, cuando le va a chutar, le da medias a la pelota. Acaba dándole, pero se convierte en una asistencia a Kudus. Es que le da, es que prácticamente roza el balón, pero le ha contado como asistencia porque al final la toca. Por lo tanto, un remate fallido de Iñaki Williams acaba en un muy buen gol de Kudus. Aquí evidentemente se ponía el 2-3 en el marcador y con esto Corea fue insistiendo a marcar ese 3-3 para volver a poner el empate, pero no fue posible. Por lo tanto, Ghana se acaba llevando este partido que también, como digo, tuvo ese tramo también de locura que al final hace que esas selecciones que no son de las más potentes, pues es verdad que a nivel defensivo de conceptos más tácticos, pues muchas veces les cueste un poco más y eso hace que para el espectador neutral como somos nosotros, pues también sea más disfrutable el partido. Al final, que sean mejores selecciones no hace que el partido vaya a ser más divertido. Y como ya sabéis, ayer por la noche, para finalizar el vídeo, como último partido, tuvimos un Portugal-Uruguay. Uno de esos partidos que siempre dan ganas de ver porque son con dos selecciones, de las más potentes, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Al principio me empezó gustando Portugal, tuvo buen dominio del balón. Es verdad que no tenían tampoco ocasiones demasiado claras. Y en el paso de los minutos, Uruguay también tuvo su tramo. Es verdad que ese tramo de Uruguay duró más o menos 10 minutos, pero esos 10 minutos Bentancur acabó teniendo la ocasión más clara de toda la primera parte. Como digo, 10 minutos, después de esos 10 minutos volvió el control a Portugal, pero más o menos como al principio, sin grandes ocasiones. Eso nos dejaba una primera parte de 0-0, donde no habían pasado demasiadas cosas, mejor Portugal, pero la ocasión más clara para Uruguay. Un poco difuso el partido en ese sentido. En cualquier caso, en la segunda parte, Portugal sí que empezó de forma más eficaz. En el minuto 54 ponen el 1-0, gol a priori ahora mismo cuando estoy grabando esto de Bruno Fernández. Como digo, al menos de forma oficial en el acta el gol es para Bruno Fernández. Veremos a ver si luego ya con el paso de las horas, a lo mejor cuando sale este vídeo, se indica que Cristiano Ronaldo ha rozado un poco el balón porque parece que sí, pero no está claro. De momento se lo contamos a Bruno porque ahora mismo en la estadística pone que el gol es de Bruno Fernández. En cualquier caso, lo importante, se adelantaba a Portugal, como he dicho, con un Bruno Fernández tirando del carro y un buen Cristiano Ronaldo, hay que decirlo. Hoy ha estado bien el atacante luso, iba a decir del Manchester United, ya no, es atacante del Manchester United. Aquí Uruguay evidentemente tuvo que ir a por ese gol del empate, pero con demasiado poco acierto. Yo creo honestamente que a Uruguay le falta muchísimo a nivel ofensivo, aunque sea Darwin Núñez, pero Cavani, Suárez no están bien. Falta alguien que dé más creación de juego. Los extremos tampoco terminan de aportar nada. Principalmente Pelistri, que es el que más se está utilizando. Y poquito, honestamente, de Facundo Pelistri. A Uruguay le falta muchísimo. Ahora mismo le falta muchísimo talento arriba. Incluso le falta gol. ¿Quién lo diría? Una selección que ha tenido a Suárez y a Cavani en esta última década. El caso es que evidentemente Portugal se aprovechó de esto. Estuvieron firmes a nivel defensivo. Y encima ya en los últimos minutos del partido, pues Bruno Fernández decidió que iba a hacer su show, básicamente, que se iba a hacer dueño del partido,
Primero, es el que fuerza un penalti, claro, de Josema Jiménez, el central del Atlético de Madrid por mano. Él mismo se encarga de convertirlo y poner el 2-0. Y en lo que quedaba de descuento, bueno, pues se dedicó básicamente a ir tirando algún caño, a algún detallito, a algunos disparos realmente potentes. Hay uno que le para a Rochet muy bueno, otro se va al palo. Bruno Fernández podría haber acabado el partido perfectamente con 4 o 5 goles, pero finalmente se fue tan solamente con 2, que no está mal. Oye, aún así, le damos el MVP porque realmente fue el show de Bruno Fernández un día más. Ya lo hizo muy bien en la primera jornada, pero en este caso, en este segundo partido, aún ha estado mejor. Ya comentaba antes que Griezmann estaba siendo el mejor jugador del mundial en mi opinión, junto con ese otro es evidentemente Bruno Fernández, que se ha convertido en el líder total y absoluto de Portugal, entendiendo evidentemente que Cristiano Ronaldo es un líder también muy importante, pero más simbólico, evidentemente por todo lo que ha sido. Pero ahora mismo, en el juego como tal, Bruno Fernández se ha echado totalmente el equipo a la espalda. En cualquier caso, hasta aquí el vídeo, habiendo analizado los 15 partidos de esta jornada número 2. Nos queda otra jornada más, la tercera. Después de eso ya vendrán las eliminatorias, octavos, cuartos, semis. Muchas ganas tenemos de ver lo que pasa en este mundial. Yo espero que si os ha gustado este vídeo a pesar de ser tan largo, el primero tuvo bastante apoyo, hay que decirlo, dejéis un like y os suscribáis, porque como digo, todo apoyo se agradece una barbaridad. Un saludo y hasta la próxima.